Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum su rechazo a la incursión estadounidense en Venezuela. Sostiene que la soberanía de los países no es negociable. Delcy Rodríguez rinde protesta como presidenta encargada de Venezuela y en las calles de ese país, simpatizantes de Nicolás Maduro se han manifestado, exigen su liberación. En Estados Unidos, en la corte en Nueva York, Nicolás Maduro se declara no culpable de los 4 cargos en su contra. Ante la justicia estadounidense afirma, soy un prisionero de guerra. Demanda el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, respeto a la soberanía e independencia de los países miembros. Permanecen hospitalizadas 11 personas lesionadas por el descarrilamiento del tren interoceánico. El gobierno federal va a garantizar la reparación del daño a las víctimas y a sus familiares. ¿Y qué tal? ¿Si alcanzaron la tradicional mega rosca de Reyes en el Ángel de la Independencia? 24,000 porciones. Ahí están los asistentes. Les tenemos los detalles más adelante. ¿Cómo están? Buenos días. Feliz Día de Reyes para todas y para todos. Esperemos que se hayan portado bien y Melchor, Gaspar y Baltasar hayan hecho realidad sus peticiones. Vámonos directo con los detalles. 95.7, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Ahí nos pueden escuchar en redes sociales. Estamos en todas. Si escanean el código QR que aparece en pantalla, tienen más información acerca de lo que compartimos a lo largo del día. Y vamos a entrar en materia. Y sí, con Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de manera categórica la intervención de Estados Unidos en ese país, que culminó, como sabemos, con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, que iniciaron ya un proceso judicial en los Estados Unidos. La presidenta descartó una posible intromisión estadounidense en nuestro país por el tema del narcotráfico y lo que sí hizo es pedir a Naciones Unidas que garanticen la soberanía de todos los países que la integran. Más detalles. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela. Sostuvo que la soberanía de los países nunca será negociable y México velará por la libertad y autodeterminación de los pueblos en América Latina y el mundo. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. Respecto a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre invadir México para combatir a los cárteles del narcotráfico, la mandataria reiteró que se tiene una buena relación en materia de cooperación para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, por lo que se descarta peligro de intervencionismo. Es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación sí, subordinación e intervención no. Yo no creo en la invasión, no creo ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio. En lo que va del sexenio, se redujo en un 37% los homicidios dolosos, desmantelaron más de 1,000 laboratorios de estupefacientes y se decomisaron 300 toneladas de narcóticos. Nosotros colaboramos para que, además, no lo hacemos con convicción de que no pase droga de México a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en su territorio? Ya cuando llega allá, ¿quién distribuye esa droga? ¿Dónde queda el dinero de la venta de la droga ilegal? Ellos también tienen una tarea dentro de su territorio, por eso hablamos de responsabilidad compartida y diferenciada. También señaló que la ONU debe garantizar que se cumpla la Carta de las Naciones Unidas. Se fortalezca, se salga de este letargo burocrático
y que realmente se convierta en un espacio de construcción de la paz en el mundo. Este fin de semana, México se sumó a un posicionamiento conjunto con Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España para rechazar las acciones militares unilaterales que Estados Unidos ejecutó en Venezuela. En un comunicado conjunto, las 6 naciones dejaron en claro que las acciones militares contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Y reiteraron que la situación en Venezuela debe resolverse únicamente por vías pacíficas y con respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas. México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman. Esa es la visión que defendemos y seguiremos defendiendo: integración económica del continente y cooperación con respeto a la soberanía. La postura firme, decidida de México la planteó desde los primeros instantes de lo ocurrido allá en Venezuela. Es parte de nuestra política exterior. ¿Y qué ocurría precisamente en aquel país? Delcy Rodríguez rendía juramento como presidenta encargada, mientras en las calles de Caracas manifestaciones exigiendo la liberación de Nicolás Maduro. Se publicó además un decreto para sancionar a quienes estén apoyando la incursión estadounidense. Los detalles. Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela ante la Asamblea Nacional. En el acto protocolario señaló que acudía en representación del presidente Nicolás Maduro. Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, fue reelecto como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2030. Juro por la patria. Juro por la valentía y la sangre derramada de nuestras soldadas y soldados caídos en los hechos abominables del pasado 3 de enero. Que mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente. Al inicio de la instalación de la Asamblea, las y los legisladores venezolanos rindieron un homenaje a la diputada Cilia Flores, sustraída junto a Nicolás Maduro el sábado pasado. En las calles de Caracas continuaron por tercer día consecutivo las manifestaciones de apoyo a Nicolás Maduro para exigir su liberación inmediata por parte de Estados Unidos. Y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció que ascendió a 14 el número de periodistas detenidos por la cobertura de la situación que se vive en el país tras los hechos del sábado. Este lunes se publicó un decreto en la Gaceta Oficial de Venezuela que autoriza a los órganos de policía capturar de manera inmediata a las personas que apoyan o promueven el ataque perpetrado por Estados Unidos en territorio de Venezuela. Y el gobierno de Cuba
confirmó que 32 de sus combatientes fallecieron cumpliendo su deber como consecuencia del ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses y la sustracción del presidente Maduro. Y mientras esto ocurría en Venezuela, en Estados Unidos, Nicolás Maduro comparecía ante la justicia de Estados Unidos. Se declaró no culpable de los 4 cargos en su contra. Aseguró que es un prisionero de guerra. Ediberto Martínez. En su primera audiencia ante un tribunal en Nueva York, Nicolás Maduro se declaró no culpable de los 4 cargos federales en su contra: conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de ametralladoras e instrumentos destructivos, además de utilizar este armamento en apoyos a actividades criminales. Frente a las autoridades de justicia y los asistentes, Maduro mantuvo una mirada atenta, pero cuando tuvo la oportunidad de hablar, aseguró: Yo soy Nicolás Maduro Moro, soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado por una intervención militar estadounidense. Me considero un prisionero de guerra y quiero solicitar apegarme a los acuerdos de Ginebra. De inmediato, el juez Alvin Hellerstein, a cargo del caso, respondió a Maduro: Yo solo pregunté, ¿usted es Nicolás Maduro Moros? Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Veo que tiene abogado. Señor Pollack, si no puede pagar uno, el gobierno le proporcionará uno gratis. Para llegar a esta audiencia, Maduro y su esposa Cilia Flores, vestidos con uniformes de prisioneros y encadenados de los pies, salieron del centro de detención metropolitano de Brooklyn desde muy temprano y fueron transportados hasta un campo deportivo, donde un helicóptero los esperaba para dirigirlos hasta un helipuerto en Manhattan, custodiados por un amplio operativo de seguridad. De ahí, fueron trasladados en un vehículo blindado hasta la corte de Manhattan. Cilia Flores también se declaró no culpable de los cargos que leyó el juez Hellerstein. La acusó de haber aceptado presuntamente cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela en 2007. Su abogado Mark Donnelly, especialista en delitos de cuello blanco, dijo que Cilia Flores necesitaría una evaluación física y tratamiento por una posible fractura o al menos hematomas severos en las costillas, lesiones que sufrió durante su retención. En tanto, Nicolás Maduro fue representado por Barry Pollack, un abogado estadounidense. En el exterior del tribunal, decenas de personas se manifestaron durante la audiencia de Nicolás Maduro. El juez Alvin Hellerstein ordenó que Maduro y su esposa sigan en prisión en Nueva York y vuelvan a comparecer ante la justicia estadounidense el próximo 17 de marzo. Ediberto Martínez. Y es que si una de las preguntas en este entorno judicial era ¿quién defendería a Nicolás Maduro frente a las acusaciones de Estados Unidos? Barry Pollack, también defensor del fundador de Wikileaks, Julian Assange. En 2012, Pollack negoció con la justicia estadounidense la reducción de los cargos de espionaje en contra de Assange, lo que derivó en un cargo menor y también la posibilidad de regresar a su país, Australia. Pollack ha ganado casos difíciles y también controvertidos. Ahí está el de Martin Tangleff, preso durante 17 años y acusado de asesinar a sus padres, así como otros casos en favor de empresas acusadas de fraude o prácticas monopólicas. Para poder representar a Nicolás Maduro en este juicio, Pollack tuvo que solicitar un permiso especial al Departamento del Tesoro debido a que las sanciones impuestas contra Maduro impiden a los ciudadanos estadounidenses establecer cualquier tipo de relación, ya sea comercial o laboral, con el expresidente. De hecho, el equipo de Nicolás Maduro, el equipo judicial, lo integran 3 abogados encabezados por Barry Pollack. Y tras lo ocurrido con Nicolás Maduro, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizó una reunión de emergencia. El representante de Venezuela, Samuel Moncada, reiteró que el gobierno de su país se encuentra en funciones, a pesar, dijo, de este ataque unilateral de Estados Unidos y la sustracción de Nicolás Maduro, al que de inmediato pidió su liberación y que se garantice además que Estados Unidos no se apropie del petróleo de Venezuela. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América
el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Segundo, que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, demandó respeto a la soberanía e independencia de los países miembros. A su vez, el representante de Estados Unidos aseguró que el gobierno de Donald Trump ofreció a Nicolás Maduro varias alternativas antes de este ataque. El presidente Trump dejó claro que el narcoterrorismo debe detenerse y aún así continuó. Estados Unidos no vacilará en nuestras acciones para proteger a los estadounidenses del azote del narcoterrorismo y busca la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela. Héctor Vasconcelos, quien es representante de México ante Naciones Unidas, aseguró que la intervención estadounidense pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de América Latina y el Caribe. La proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de todo Estado es el fundamento del derecho internacional. Corresponde a los pueblos soberanos decidir su destino y encontrar soluciones pacíficas, democráticas y negociadas. Y ha habido distintos pronunciamientos en los foros que están abiertos para discutir el tema. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, reiteró que México mantiene la postura de resolver las diferencias a través del diálogo y la negociación como el único camino para garantizar paz en América Latina y el Caribe. El orden jurídico internacional, sustento del sistema multilateral y de la convivencia pacífica de la comunidad internacional, se ha visto seriamente trastocado en nuestra región y en otras regiones del mundo, a través del uso de la fuerza que ha puesto en peligro la paz y la seguridad internacionales. Un discurso pronunciado por Juan Ramón de la Fuente en la reunión anual de cónsules y embajadores que siempre se realiza a principios de año. También la petición del canciller mexicano fue a Naciones Unidas para que asuma su responsabilidad ante la crisis en Venezuela. Él conoce perfectamente cómo opera la ONU porque ahí estuvo representando a México. Al mismo tiempo dice que tiene Naciones Unidas que actuar con determinación para alcanzar una solución con base en el derecho internacional. La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral. Es de la que mejor disponemos, pero infortunadamente hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías. El encuentro con embajadores y cónsules de México en el exterior es el primer acto oficial de Juan Ramón de la Fuente, titular de Relaciones Exteriores. Se ausentó más de un mes por razones médicas. Afortunadamente, ya está bien. El pronóstico del tiempo para las próximas horas. Vamos con los detalles. Para informarles que un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantiene tiempo estable y escasa posibilidad de lluvias en la mayor parte del territorio nacional, con excepción del noroeste del país, donde la presencia ya del Frente Frío número 27, aunado al ingreso de humedad procedente del Pacífico y transportado por la corriente en chorro subtropical, mantiene las condiciones para algunas lluvias y chubascos de forma dispersa en el estado de Baja California. Lo que sí se intensifican son los vientos y podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en regiones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y en el estado de Zacatecas. Las precipitaciones incrementan de forma ligera, especialmente en el sureste de la República Mexicana, por la presencia de un canal de baja presión y el ingreso de humedad tanto del Pacífico como del Golfo de México. También esperamos el establecimiento de una línea seca sobre el noreste del país, lo que intensificará los vientos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas,
Tamaulipas, con algunas rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora. El Frente Frío número 27 se mantendrá sobre los estados fronterizos del noroeste y norte del país, y aunado el ingreso de humedad procedente del Pacífico, incrementará las condiciones para algunas lluvias y chubascos de forma dispersa en la península de Baja California, así como en el estado de Sonora. De igual forma, se pronostica condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas del estado de Baja California. Finalmente, en el Valle de México se pronostica una jornada soleada. El ambiente continuará frío por las mañanas y la temperatura mínima oscilará entre 7 y 9 grados Celsius, mientras que la temperatura máxima rondará los 24 a 26 grados Celsius sin posibilidad de lluvias. Bueno, esa es la mejor noticia, creo, para un día como hoy, 6 de enero, no hay lluvias, va a estar el calorcito, el frío muy temprano, pero bueno, esperemos que se vaya componiendo a lo largo de las horas. Se realizó la primera entrega bimestral, miren, de este año de programas del bienestar. Más de 20 millones de beneficiarias y beneficiarios los han recibido. ¿Quiénes están recibiendo pensión? Como personas adultas mayores, mujeres bienestar, personas con discapacidad, mujeres trabajadoras y Sembrando Vida, pues ya los recursos en puerta. Vamos a empezar la dispersión del primer bimestre de este año, su bimestre enero-febrero 2026. 13.4 millones de adultos mayores a partir del día de hoy recibirán su pensión de 6,400 pesos bimestrales. Es decir, tiene un aumento de 200 pesos, de 6,200 a 6,400. Bueno, pues eso fue a partir de este lunes. Avisos oportunos si van a salir de casa a reiniciar actividades en la avenida México-Coyoacán a la altura del puente Joco. Hay complicaciones viales. Tómalo en cuenta, es una mañana tranquila, pues estamos en Día de Reyes. Nos vamos a la pausa, regresamos. A las 6:30 en la hora del centro, continuamos con más información en 11 Noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que 11 personas que sufrieron lesiones en el descarrilamiento del tren interoceánico todavía están en el hospital. Reiteró que el gobierno federal va a garantizar la reparación del daño tanto a las personas que resultaron lesionadas como a las familias de quienes lamentablemente fallecieron. También se refirió a la denuncia que algunas víctimas presentaron ante la Fiscalía General de la República. Hay que ver quiénes son, primero, quién está interponiendo esta denuncia, vamos a ver, y no es necesario que se acerquen, tienen el derecho de hacerlo, pero no es necesario que se acerquen abogados. A veces hay bufetes de abogados que se acercan a las víctimas y les ofrecen que van a obtener más recursos, y hay comisiones que se llevan los bufetes de abogados. En este caso no lo necesita. Con acercarse a la Comisión Ejecutiva de Víctimas van a tener todo el apoyo. La querella es contra quienes resulten responsables de los presuntos delitos de lesiones y ejercicio abusivo de funciones por el accidente. Los abogados señalaron principalmente a las empresas que participaron en la construcción del ferrocarril con el argumento de que no se cumplió con los servicios establecidos en el contrato. En primer momento es Comsa Infraestructuras S.A.D.C.B., Grupo Constructor Diamante y Daniferrotols S.A.D.C.B. ¿Por qué estas? Porque la Auditoría Superior en su informe señala que estas fueron las principales contratistas que dieron ese servicio y se advirtió que no existía evidencia alguna del contrato generado. Conozcamos la historia de una pareja que vivió precisamente el descarrilamiento del tren desde el interior de sus vagones. Junto con decenas de pasajeros vivieron el caos, la incertidumbre, qué es lo que estaba pasando. Ellos esperaban así la ayuda. Joali y Jorge Alberto, originarios ambos de la Ciudad de México, viajaban en el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec para vacacionar. La joven pareja, ella de 33 años y él de 29, tomó la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos el pasado 28 de diciembre. Eran los asientos 35 y 36. Íbamos muy emocionados, ¿no? La verdad sí estábamos como con esta emoción del tren porque la estación bonita,
la novedad, etc. En una conversación con 11 Noticias, Yoali recuerda que revisó el avance de su viaje unos instantes antes del descarrilamiento. Más o menos una hora después, mi novio, mi pareja, me dijo, oye, ¿cuánto hemos avanzado? Puse desde el Google Maps de la estación de Salina Cruz a donde estábamos y habíamos avanzado en una hora unos 56 kilómetros, o sea, íbamos como 60 kilómetros por hora. No sé si eso es mucho, no sé si es poco para el tren, para las curvas, desconozco, solo recuerdo ese dato. Yo no sentí que fuéramos rápido, no se escuchaba, o por lo menos en el lugar donde yo me encontraba, no se escuchaban ruidos extraños de las vías, o que rechinara o que empezara a hacer frenos. El vagón venía lleno y Yoali estaba sentada en la ventana. Sentimos un jalón. Yo me imagino que fue cuando se sale de las vías, como que se sale de las vías, y al segundo siguiente ya estábamos dando vueltas. Las personas del lado del pasillo, como su pareja, fueron las más afectadas. Yo logro salir, él ya se levanta y él está totalmente ensangretado, yo en shock, y lo único que pensaba era sal de ahí, porque pues todo era caos, ¿no? No había dónde pisar, había gente. Las y los pasajeros se apoyaron como pudieron. Quienes podían caminar movieron asientos, fierros y maletas para auxiliar a las personas heridas. Ella ayudó a una pequeñita con los huesos del brazo y la pierna rotos. Y recuerda el dolor al descubrir que había personas sin vida. La primera ayuda en llegar fue una mujer con uniforme. Bajó del risco, vi la tierra, vi cómo ella se arriesgó para bajar. Después 2, 3, varias personas. Eran oficiales, rescatistas, pobladores. Sin embargo, su sensación es que la llegada de ayuda fue insuficiente y lenta. El accidente fue que como 9:30, por ahí. Y cuando a mi novio fue de los primeros que sacan de ese vagón, ¿no? Que agarran en camilla y se lo llevan por el cerro y ahí vamos caminando para poder encontrar las ambulancias. Yo llamo a mi familia, cuando yo llego a la zona donde está el triage, donde están los oficiales, donde ya están las ambulancias formadas, yo ahí le hablo a mi familia y mi familia recibe la llamada 1:40. Pasó primero por una clínica y después llegó al ISSSTE de Tehuantepec, donde se reunió con su familia, que manejó 12 horas para encontrarla. También ahí vio a la presidenta Claudia Sheinbaum. En cuanto yo le dije yo soy la víctima, se me acercó, me dijo ¿qué pasó? ¿Quién eres? Yo le dije que yo venía en el vagón que cayó, que mi pareja estaba mal. Se quedó platicando conmigo y con mi hermana, escuchándonos. Nos dijo, su familia está acá, ok, nosotros cubrimos este apoyo que dio, sí nos dijo, se le da un apoyo, solo es para los gastos que ahorita necesitan sacar. A mí al día siguiente me trasladan a otro hospital que tenía como más completo, al hospital IMSS de Salina Cruz. Igual yo no soy derechohabiente, pero me trasladaron y me recibieron ahí y me dijeron que justo era por indicación presidencial, ¿no? Que se hicieran todos los exámenes para todos. Finalmente, Yoali y su novio llegaron a la Ciudad de México el lunes por la noche. Jorge sigue internado en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en espera de una larga recuperación tras una fractura del esternón y otra de costilla. Yoali hace hincapié en la urgencia de tener primeros respondientes más preparados y pide una sola cosa: el esclarecimiento de los hechos. Sé que hay un dictamen, sé que que es un proceso largo, pero que no se quede en el olvido. Luisa Cantú. Miren, esta joven que viajaba en el vagón que descarriló del tren interoceánico también pidió informar que todavía hay víctimas como ella misma esperando comunicación con la Fiscalía para rendir su declaración y también actualizar la información sobre el resguardo de las pertenencias recuperadas. Ahí está el llamado a la autoridad para que continúen no solo con la investigación, sino también recabando el testimonio de quienes vivieron desafortunadamente esta tragedia allá en Oaxaca.
Y queremos agradecer la comunicación esta mañana con Zoe Alexandra, editora de People's Dispatch, con quien conversaremos sobre lo que ocurrió en esta audiencia allá en los Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, sobre la comparecencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. ¿Cómo estás? Un gusto verte y saludarte. Buenos días. Hola, buenos días, un gusto. ¿Cómo estuvo la situación? Estaba pues todo el mundo a la expectativa de cómo sería esta audiencia, cómo se desarrolló, en qué momento entró a la sala y en qué condiciones Nicolás Maduro, acompañado también de su esposa Cilia Flores. Cuéntanos, Alexandra, por favor. Bueno, realmente la audiencia duró unos 30 minutos. Comenzó a las 12:01 de la tarde. Entró Nicolás Maduro saludando a las personas que estaban en el tribunal. Yo la verdad vi que estaba firme, bastante firme. Luego, digamos que la audiencia fue la presentación de los cargos y fue notable que en cada momento en que le pidieron y le dieron la oportunidad de hablar a Nicolás Maduro, en cada momento insistió que su captura fue ilegal. Lo llamó de secuestro y insistió en el hecho de que es el presidente legítimo de Venezuela y su defensa pidió y reconoció que hasta el día de hoy no está recibiendo las condiciones que le corresponde como un mandatario de una nación soberana. Otro dato notable es que la defensa de Cilia Flores denunció que durante la captura, el secuestro de los dos, el día 3 de enero, sufrió varias lesiones, incluyendo posiblemente la fractura de una costilla y sangramiento interno. Entonces, estamos hablando de algunas heridas graves que sufrió durante esa operación estadounidense en que murieron más de 50 personas en la defensa del fuerte donde estaban los dos. Claro. Entonces diría que son los hechos notables, además del hecho de que el presidente Nicolás Maduro declaró: soy un prisionero de guerra, soy un prisionero político. Claro, claro, y esas declaraciones pues fueron lo que más sorprendían incluso a quienes estaban ahí en la audiencia, porque no es muy común que quienes están sometidos a juicio, quienes comparecen como presuntos culpables, pues tengan incluso la posibilidad de hablar como lo hizo Maduro, y él en todo momento incluso respondía al fiscal, a los jueces, cómo estaba la situación en su contra. ¿Tendrá un juicio justo Nicolás Maduro por lo que se pudo palpar en esta primera audiencia, Zoe? Bueno, la verdad, el juez mostró esa disposición, digamos, un debido proceso, pero si lo vemos de manera abstracta, pues no es un juicio legítimo ni un debido proceso podría ocurrir cuando pasa después de un secuestro ilegal. No hay un proceso legítimo, ni legal, ni seguro cuando es producto de una operación militar unilateral hecho por Estados Unidos sin la aprobación de su Congreso. O sea, no estamos, ni siquiera en violación del derecho internacional, de la ley venezolana, ni hablar de todas esas cosas. Pero el presidente de Estados Unidos necesita la aprobación del Congreso, el mandato del Congreso, claro, para poder hacer cualquier acción militar. Entonces, ¿cómo puede ocurrir un juicio bajo esas condiciones? No puede ocurrir. Estados Unidos y las autoridades judiciales de Estados Unidos no tienen el derecho de juzgar un presidente de otro país. Y además, lo que se lee en el documento de los cargos son acusaciones completamente falsas por un lado, y por otro lado en los medios Trump y Hexet hablan de que eso se trata del fentanilo. Estamos hablando de la amenaza del fentanilo contra las comunidades en Estados Unidos, y en ningún momento en ese documento de los cargos menciona esa arma de destrucción masiva, lo que llaman el fentanilo. Y otra cosa es que ayer el New York Times reportó que el gobierno de Estados Unidos parece que está dejando de un lado la acusación de que existe un grupo llamado Cartel de los Soles. O sea, todas las acusaciones que quieren llevar en su contra
son falsas y sin fundamento. Entonces, ¿cómo puede ocurrir un juicio en esas condiciones? El concepto de conspiración en todos los cargos que se le atribuyen a Nicolás Maduro se utiliza precisamente conspiración para el narcoterrorismo, conspiración también en el concepto de importar cocaína y en posesión de armas, cuando también resulta un poco contradictorio que en Estados Unidos pues el tema de las armas es algo pues muy abierto y es de hecho legal en la Unión Americana. Sí, es bastante curioso, o sea, todos esos cargos que se le presentan en su contra porque uno queda pensando, o sea, están buscando con qué acusarles porque no tienen, porque a mí no me cuadra, no entiendo cómo podrían acusar a un presidente de una nación de poseer, o sea, tener armas. O sea, además de la contradicción y lo ridículo que en Estados Unidos se defiende con mucha fuerza el derecho de tener armas, un presidente de un país de por sí, o sea, es el comandante de un ejército, o sea, como que esa acusación no cuadra mucho. Y claro, ya bajaron de decir él es el líder de una red narcoterrorista, él es quien manda la cocaína, a decir conspiración al narcoterrorismo y que él desde 1999 con Hugo Chávez, con Diosdado Cabello y todos los dirigentes del chavismo, o sea, claramente una acusación política, permitían que existieran redes. Entonces, el discurso con que presentan, no solamente en ese documento, pero que han presentado en los medios, que presentaron cuando fue por primera vez la orden de captura en que ofrecieron $15 millones hace 5 años, cada vez está cambiando. Entonces, ¿qué nos dice que no puede mantener una misma historia, un mismo discurso, una misma acusación? Es que no tienen fundamento. Además, el hecho de que la acusación es del 1999 hasta 2025 es justamente el periodo en que ha gobernado el chavismo. Entonces, es claramente con intenciones políticas. Claro, la estrategia que seguirán sus abogados, ¿cuál será, Zoe? Bueno, hasta ahora toca ver porque no dijeron mucho, nada más pidieron que hubiera detención médica para Cilia Flores y para Nicolás Maduro, que los dos padecen de varias condiciones médicas, y dijeron que en la audiencia del 17 de marzo van a presentar algunas medidas, algunos recursos para el próximo periodo, que hasta ahora todavía están revisando todo. Nicolás Maduro notó que no había leído el documento entero, que no estaba en el conocimiento de sus derechos. Eso dijo en la audiencia, que me parece notable. Entonces, hasta ahora no sabemos que sí se va a declarar inocente y no culpable, y el juicio va a ser intenso porque, como digo, es todo bajo un contexto completamente ilegal, producto de un secuestro ilegal, de una acción unilateral ilegal, ¿no? Por parte del ejército de Estados Unidos. Entonces, todas esas condiciones y contextos tienen que ser reconocidos y por el juez, y vamos a ver cómo va a ser la respuesta de los fiscales, ¿no?, de Estados Unidos. Claro, llamó la atención también y se consignó en la prensa la presencia de civiles dentro de esta audiencia, uno de ellos que tuvo la oportunidad de dirigirse a Nicolás Maduro. ¿Cómo fue este momento, Zoe? Bueno, sí, en algún momento, bueno, sabemos que, por ejemplo, fuera del tribunal se congregaron varias personas opositoras para manifestar su rechazo a Nicolás Maduro. Gritó en la audiencia esas personas. Yo hablé con uno de ellos cuando estábamos esperando para entrar. Bueno, son personas de ideología
derecha que uno me dijo, estamos esperando ese momento hace 25 años, lo cual me dice que es con esa motivación política en que quiere que haya un cambio político de cómo se gobierna su país. Entonces, bueno, existe esas opiniones Claro. y creo que fue rechazado, ¿no? Claro, y es cierto que Nicolás Maduro pidió llevarse las hojas de las que tomaba nota al momento de estar escuchando precisamente al juez. Claro, él estaba tomando notas desde el momento en que se sentó en la audiencia y hizo una petición al juez que le dejara llevar y que le respetara sus notas que estaba tomando a lo largo de la audiencia. Y el juez aceptó y el fiscal también aceptó. Pues será hasta marzo cuando tenga la segunda audiencia. ¿Qué puede ocurrir en este inter, Zoé? Yo creo que por ahora va a ser la preparación de los recursos legales que va a presentar la defensa del equipo de Nicolás Maduro, pero sobre todo ahora va a ser una batalla mediática que ya hemos visto que figuras como Marco Rubio, figuras como Pete Hegseth y como personas de María Elvira Salazar, congresistas de derecha en Estados Unidos han estado batallando casi en las redes sociales para decir que él es culpable, que eso es una victoria, que va a caer Venezuela. Entonces, yo creo que el juicio que va a ocurrir en los medios, en el ámbito político, va a ser muy duro en esos meses, pero por lo parte jurídico, eso va a ser la defensa de poder tomar los 2 meses que tienen y preparar una defensa y recursos que corresponde a un mandatario. Así es, pues estaremos pendientes de esta segunda audiencia, la próxima el 17 de marzo. Y contigo en comunicación, soy Alexandra, muchas gracias y buenos días. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Seguimos con más. ¿Cómo estás, Mauricio Romo? Buenos días, la cultura. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Para este Día de Reyes Magos, estas son algunas de las actividades que se pueden visitar para seguir disfrutando este día en la Ciudad de México, en la Fábrica de Artes y Oficios de Indios Verdes. Habrá piñata, dulces, rosca de reyes y chocolate para toda la comunidad. Y en la Faro de Aragón esperan a todas las niñas y niños que quieran crear su propio Rey Mago. Esto será en el taller Él es Melchor, Él es Gaspar y el otro va a saltar, que será de 15 a 19 horas. Y en San Antonio Tecómitl, a partir de las 4 de la tarde, niñas y niños podrán tomarse la foto con los Reyes Magos en el Parque Juego de Palos, donde también habrá rosca de reyes y la presentación de la banda de viento. En las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Coajimalpa y Tláhuac continúan también las celebraciones con fotos con los reyes y distintas presentaciones musicales que se pueden checar a detalle en las redes de la Secretaría de Cultura Capitalina. Al sur del país, en Veracruz, habrá cuentacuentos y otras actividades para toda la familia. La cita es a partir de mediodía en Ágora de la ciudad. Y previo a la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, las y los capitalinos pudieron disfrutar de la megarrosca que se partió el día de ayer en el corazón de la Ciudad de México. Además de sorpresas para las y los niños previo a la llegada de los 3 Reyes Magos. Vamos a ver cómo se vivió. Fueron 250 metros de rosca. Al Ángel de la Independencia llegaron cientos de personas. Alrededor de 24,000 porciones se entregaron a visitantes de todas las alcaldías, parte de la gran celebración de Día de Reyes del gobierno capitalino. México es el mejor pan dulce del mundo. Hay que hacerlo saber a la gente. El pan de México tiene 2,400 variedades. En presencia de reyes y reinas magas, la jefa de gobierno Clara Brugada hizo lectura de su carta con propuestas. Queremos que los centros de cuidado y desarrollo infantil sean un derecho en la Ciudad de México. Vivir una infancia feliz y alegre y sin violencia. Pero no solo se repartió rosca y leche. Hubo niñas y niños a quienes se les adelantaron los Reyes Magos. Me dieron un Snoopy.
un Snoopy y mi rebanada. ¿Te la pasaste bien aquí entonces? Increíble, me encantó. ¿Qué fue lo que les dieron? Pues a mí me dieron una rosca y una leche de fresa y mi juguete. ¿Qué te pareció la rosca? Pues muy buena, la verdad sí estaba rica. Sí, estaba muy rica. ¿Qué juguete te tocó? Pues me tocó un scooter de 3 ruedas. Sí. ¿Es lo que querías? Sí, es lo que quería, la verdad. Así se vivió la mega rosca de Reyes en el Ángel de la Independencia. El Museo Jumex presenta una retrospectiva de la trayectoria de Gabriel de la Mora, artista cuya obra abarca más de 5 décadas y reúne piezas de distintas etapas, técnicas y disciplinas, desde sus primeros ejercicios infantiles hasta sus obras más recientes. Veamos. El trabajo artístico de Gabriel de la Mora comenzó a los 4 años cuando escribía con la derecha los deberes de escuela y del otro lado de la hoja con la izquierda. Cuaderno de 1972 que su mamá guardó y medio siglo después forma parte de su exposición retrospectiva en el Museo Jumex. Me encanta ver ambas caras de la moneda en todo sentido. Si voy a trabajar con lo efímero, tengo que trabajar con lo eterno. Si voy a trabajar con la muerte, tengo que trabajar con la vida o viceversa. La muestra, que lleva por título La Petite Mort, reúne piezas de aquellos tiernos años, así como sus exploraciones desde la arquitectura, investigaciones científicas, arqueología y un poco de alquimia. Toco diferentes temas, la dislexia, el género, la pintura. Como artista no me considero ni pintor, ni dibujante, ni escultor. Reducir el arte a una técnica es injusto. Soy una persona común y corriente que trabaja con ideas y conceptos, y cada idea y cada concepto te pide una técnica en particular. Curada por Tobías Ostrander, la obra de Gabriel de la Mora a disposición del público hasta el 8 de febrero. Puedes venir 20 minutos, 1 hora, 3 horas. Hay 4 exposiciones que dialogan de una manera maravillosa en direcciones a veces que nos conectan o contrarias, que eso me encanta, pero se complementan. Y creo que esta exposición sí tienes que venir varias veces. O sea, y yo he dado recorridos y recorridos y recorridos y sigo viendo cosas. 11 Noticias, Saray Campeche. Lupita, son algunas de las actividades que hay hoy para seguir celebrando este Día de Reyes. Oye, ¿y te tocó rosca? ¿La pudiste probar? No pudimos probarla porque acudió mucha gente, incluso tanta gente que se tuvo que dividir por alcaldías. Lo importante era que pudieran pasar todas las personas que estuvieron ahí formadas, porque hubo gente que acudió desde muy temprano para poder alcanzar de esta rosca, de las leches que entregaron, también poder sacar boleto para uno de los juguetes. Entonces, era con boleto lo de los juguetes. Era Yo pensé que les daban su pedacito. No, si no, imagínate, 24,000 juguetes. Sí, también. Y había mucha gente, entonces pues no hubo para todos, pero hubo para prácticamente todos los que estuvieron ahí en No te preocupes, aquí la producción ya nos dijo que terminando este espacio vamos a partir una rosquita deliciosa, va a haber chocolate y demás. Y lo importante yo creo que es la magia en un día como hoy, cuando las y los niños se despiertan, llegan a ver sus regalos, independientemente te portes bien o mal, creo que siempre la ilusión de un día como hoy, en vacaciones, pues pone a todo mundo de buenos, ¿no? Sí, así es, esa magia de poder no solo en este caso pues recibir los juguetes o la rosca, sino también compartir, ¿no? Creo que es un poco también el espíritu de la fecha, y como ya vimos hay muchas actividades para todas las personas de aquí de la capital, del sur del país también, de la zona del centro, en el norte seguramente también. Entonces lo importante es como seguir fortaleciendo y tener esta oportunidad de convivir en comunidad, ¿no? Claro, y lo importante siempre es el juego, no el juguete, así que hoy es un momento para convivir con las infancias y nosotros te vemos mañana. Nos vemos mañana, muy buenos días. Pausa. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. Señala el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, que no se puede permitir que la ley del más fuerte se imponga y conduzca a los destinos del mundo. Esto tras los recientes hechos ocurridos en Venezuela.
Baja la temperatura en el noreste del país, es el frente frío número 27. También habrá posibilidad de nieve o aguanieve en la Sierra de Baja California, Sonora y Chihuahua. Aplazan en Estados Unidos la audiencia de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Será el próximo 10 de julio cuando se determine la fecha en que se le va a dictar sentencia, luego de que se declarara culpable tras alcanzar un acuerdo con la justicia estadounidense. Proclaman oficialmente como presidente electo de Chile al ultraderechista José Antonio Kast. Asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo. La muestra La Petite Mort de Gabriel del Amor estará disponible hasta el 8 de febrero en el Museo de Jumex. Un gusto saludar esta mañana a César Pineda, profesor investigador del Instituto Mora. Vamos a analizar lo que ocurrió en Venezuela desde el sábado hasta el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, gracias por la invitación. César, ¿qué podemos decir finalmente de las últimas horas desde que conocimos la intervención, la violación al derecho internacional por parte de Estados Unidos en esta incursión en Venezuela para lo que han llamado la extracción de Nicolás Maduro? Ya está siendo juzgado en Nueva York hasta el día de hoy, cuando hay una presidenta encargada del despacho allá en el país. A mí me parece que tenemos que evaluar lo que ha sucedido en Venezuela más allá del régimen venezolano, más allá del chavismo y antichavismo o de una posición Maduro o antimaduro que está hoy bajo la ley estadounidense de manera ilegal, sino que debemos entenderlo de una manera mucho más grave, mucho más alarmante para todo el mundo. Lo que ha venido diciendo en estos últimos días desde el ataque a Venezuela, Estados Unidos, es una especie de decreto unilateral de que Estados Unidos tiene derechos extraterritoriales en todo el hemisferio. De hecho, no hay mucho que interpretar. La frase "es nuestro hemisferio" deja muy claro que lo que Estados Unidos está haciendo va mucho más allá de Venezuela. Por eso sus amenazas de una manera muy grave hacia Colombia, hacia Cuba e incluso hacia México. Esas declaraciones desconocen el pacto de regulación que está basado en las soberanías y también en la autodeterminación de los pueblos. Es una ruptura no solo de la legalidad, sino es un abandono del sistema interestatal, afirmando que Estados Unidos de manera unilateral tiene derechos sobre otros países, sobre sus recursos, sobre la decisión, sobre sus sistemas políticos. Es decir, son afirmaciones sumamente graves. Ha dicho, Estados Unidos puede proyectar su voluntad donde quiera y cuando quiera. Eso dijo el secretario de Guerra Pete Hegseth. Estas son afirmaciones muy graves que, insisto, van mucho más allá de Venezuela, y creo que el análisis debe centrarse en esta nueva fase donde Estados Unidos intenta imponerse como autoridad global no electa. ¿Observas el riesgo de más operaciones militares en otras naciones latinoamericanas? Bueno, el mensaje que se ha dado por el propio Trump, donde dice que el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más, es además una amenaza contra sus rivales chinos. Esta decisión, que es totalmente geopolítica, la amenaza que hemos tenido en los últimos días, que se ha renovado y reactualizado porque no es nueva, sobre Groenlandia y sobre la anexión de Groenlandia, donde algunos integrantes de la OTAN han respondido ya, rechazando, por supuesto, esta declaración, esta intención de Trump, que es delirante, que nos demuestra que no es Venezuela el centro de la actuación de Estados Unidos, sino su seguridad mundial, sus intereses. El propio Stephen Miller, que es asesor de seguridad, ha dicho que Estados Unidos debe afirmar sus intereses sin tener que disculparse. Todas estas declaraciones, evidentemente, no solo ponen en riesgo militar, sino que Estados Unidos ha dejado de ser el líder del mundo, ha dejado de ser líder hegemónico. Recordemos que la hegemonía es liderazgo, convencimiento, proyecto, visión de mundo, y ha empezado a gobernar el mundo a través de la coerción, el chantaje, la fuerza bruta. Esto es, por supuesto, una amenaza latente, es decir, quien no esté de acuerdo con Estados Unidos
está bajo amenaza de tener represalias, sea económicas a través de aranceles, sea a través de invasiones militares o sea a través del aislamiento económico que puede imponer Estados Unidos con todo su poder. Esto es lo que estamos viviendo, una especie de un cruce de un umbral donde Estados Unidos se está erigiendo como déspota mundial. Ahora Colombia convoca a una manifestación para defender la soberanía. México y Brasil han condenado lo ocurrido en la región, específicamente América Latina, que es el blanco de Donald Trump en este momento. ¿Observas consenso, división? ¿Cuál es el panorama también de los organismos latinoamericanos encargados de evitar que este tipo de hechos ocurran, en teoría? Sí, a lo que vimos ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convocado de manera urgente precisamente por Colombia, es el debate donde el resto del mundo o una parte del mundo, y esto es lo grave, que algunos países, algunas potencias, algunos liderazgos no sean claros en condenar este poder unilateral que está declarando Estados Unidos de manera abierta y desnuda. Si bien es cierto que el sistema internacional siempre ha funcionado de manera irregular, nunca de manera completa, de manera incluso hipócrita, podríamos decir, ya que el poder de Estados Unidos siempre ha estado detrás y su intervencionismo en América Latina no es nuevo. Lo cierto es que esta declaración, la invasión, la intención de anexar Groenlandia, lleva hacia otro nivel, digamos, del poder de Estados Unidos, y lo que se debatió ayer en el Consejo General es la oposición de un sector de países, incluyendo esta importante declaración que encabeza también México, en rechazo a la intervención, pero implícitamente en rechazo a este poder unilateral de Estados Unidos. Creo que es muy importante la declaración de China, es muy importante la declaración de varios países, incluyendo México, España, Colombia, Brasil, en rechazo a la invasión. Pero finalmente me parece aún más importante la movilización que ha emergido en varias partes del mundo en rechazo. Solo la sociedad civil internacional en las calles y los países a nivel de la ONU pueden detener y frenar o quizá descarrilar esta intentona de Donald Trump por imponerse prácticamente como emperador naranja. ¿Qué puede hacer el Congreso de los Estados Unidos cuando hemos visto a demócratas y no sabemos si republicanos también que estén rechazando la postura del presidente de Estados Unidos frente a los hechos allá en Venezuela? Las movilizaciones recientes denominadas No Kings parecían anunciar una fuerte oposición en las calles. Hay millones y millones de personas, de ciudadanos estadounidenses que rechazan esta forma de gobernar Estados Unidos de Donald Trump. Sin embargo, hemos visto la paralización de varias de estas movilizaciones y hemos visto también el impasse, en efecto, como usted menciona, en el Congreso de los demócratas. Es muy paradójico que lo que se celebraba como una de las democracias más sólidas del planeta esté solapando el despotismo de Donald Trump en Estados Unidos y fuera de él. Es urgente que tengamos aliados y aliadas tanto dentro del Congreso como en las calles estadounidenses para frenar a Donald Trump. Esta escalada es inaceptable, pero quien tiene un poco mayor de influencia es, por supuesto, la sociedad estadounidense. Y lo que hemos visto tanto en la oposición a estas deportaciones masivas contra los migrantes y las movilizaciones e incluso rebeliones en las calles contra la policía y contra las instituciones migratorias de Estados Unidos, así como en este tipo de movilizaciones como No Kings, hemos visto una gran fuerza de la sociedad civil estadounidense. Hoy como nunca se necesita que esa sociedad civil se exprese, que condene lo que está sucediendo y que le ponga frenos a su propio presidente. Pero se necesita una acción urgente del Congreso de Estados Unidos para imponerle límites a este nuevo autoritarismo estadounidense. Si nos vamos a Venezuela, nuevamente César Pineda, ¿cómo opera el poder real en Venezuela y cómo garantizar que un país convulsionado de manera interna y ahora externa se pueda recuperar, pueda sanar, pueda salir de la crisis política que está viviendo sin afectar, sin contaminar al resto de la región latinoamericana? ¿Cómo blindarnos de todo esto que está pasando? Todos los países, sean regímenes democráticos o autoritarios,
El primer principio que debe respetarse es que deben ser mecanismos internos. La comunidad internacional puede presionar, puede acompañar, puede ayudar, pero de ninguna manera puede intervenir en procesos políticos internos. Lo que ha sucedido en Venezuela es lo que algunos teóricos llaman un empate catastrófico. Dos fuerzas muy importantes no dejan gobernar una a otra. Y lo que ha sucedido, la crisis en Venezuela en los últimos meses, desde la elección del año antepasado en ese país, implica la paralización por completo de, digamos, los mecanismos que están acostumbrados de la democracia liberal. Sin embargo, es muy importante reconocer que incluso, aunque se reconociera como autoritario a un régimen, muchos de ellos en América Latina han tenido procesos de transición a la democracia pactados y pacíficos, incluyendo a los integrantes de esos regímenes con las fuerzas democratizadoras. No, podríamos decir que no es y que podemos condenar cualquier tipo de utilización de la fuerza para resolver la crisis venezolana. Hay que decir que además el chavismo, como se ha dicho en varios espacios, no es ni ha sido una fuerza dictatorial. Es una fuerza popular que nació de un movimiento muy importante, que ganó elecciones durante mucho tiempo y que ahora, frente a la descomposición de lo que sucede en Venezuela, hay una crisis efectivamente con la oposición denunciando autoritarismo. Esta crisis debe resolverse con el acompañamiento. México incluso se ha ofrecido en varias ocasiones y se ha sido en el pasado coadyuvante. Otras naciones europeas lo han sido y por supuesto el llamado debería ser a que regrese la oposición y el gobierno, el oficialismo, a el diálogo para poder establecer un pacto mínimo de gobernabilidad y en su caso hacer las reformas necesarias hacia una transición a la democracia, pero que incluyan por supuesto al chavismo, que hoy es una fuerza popular también inmensa, como también lo hemos visto en las calles en apoyo por supuesto a Maduro y exigiendo el regreso de ese presidente, de su presidente, a Venezuela. Esta crisis venezolana que ya se ha alargado por muchos años también está influida por factores internacionales como la presión de las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero también de la caída de la economía que apenas se está recuperando en Venezuela. Creo que todos debemos abogar por una solución pacífica e interna de la crisis venezolana. Por último, César Pineda, elecciones en puerta, Marco Rubio al frente de este equipo, Pete Hegseth, hombres leales y cercanos a Nicolás Maduro, enterados precisamente ellos sí de esta operación, de esta incursión en Venezuela, se encargarán del gobierno, las condiciones que ves inmediatas para el país. Bueno, es muy confuso porque han sido contradictorias las declaraciones de varios integrantes del gabinete. El propio Rubio pareciera dar marcha atrás a la declaración inicial de Trump de que gobernará Venezuela. Esto, por supuesto, es inaceptable. Se ha declarado ayer también en el Consejo General de la ONU que es intolerable la idea de que Estados Unidos pudiera gobernar Venezuela. Y por el otro lado, en estos días que sigue siendo confuso la posición de Estados Unidos, ya que no controla Venezuela, no se ha quedado en Venezuela, no pareciera tener el poder en Venezuela y también no pareciera tener una opción política, lo que hace aún más grave el ataque que se ha dado y el secuestro del presidente Maduro, porque pareciera no hay un plan tampoco de cambio de régimen. Por ahora pareciera, y con, digamos, la nueva la que era vicepresidenta y que se ha convertido en presidenta de Venezuela, que es también parte del chavismo, pareciera hoy que las instituciones se mantendrán en Venezuela dirigidas por el chavismo. Por tanto, no creo que en este momento podamos tener mucha claridad de lo que Estados Unidos está haciendo. Creo que debe seguir gobernando como hasta ahora el régimen que se había instalado y en todo caso abrir el proceso de negociación y de salidas pacíficas con la oposición para mantener la gobernabilidad en Venezuela. Vimos incluso sectores de la oposición sumarse al rechazo a la invasión. Esto es muy importante. En muchos años no se había dado la convergencia de algunos sectores opositores con el chavismo, pero por supuesto la invasión y la violación al derecho internacional han unido o al menos cerrado filas
frente a la intervención extranjera. Creo que este es el camino correcto, creo que más allá de las diferencias que pueden tener los venezolanos, debe unirse en un rechazo contra la invasión, a pesar de que un sector lo celebre. Creo que lo que veremos en los próximos días es si se consolida o no el poder estadounidense global, y por supuesto América Latina debe rechazar, como lo ha hecho la presidenta Sheinbaum, el intervencionismo, la injerencia militar, la resolución por la fuerza bruta debe ser rechazada, como lo ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que toda América Latina debe hacerlo, también en las calles, más allá de los presidentes, y debemos, en este momento muy difícil para el continente y muy difícil para la humanidad, rechazar el poder de Estados Unidos, que se ha declarado déspota global. César Pineda, profesor investigador del Instituto Mora, gracias por el análisis. Lo mejor para este 2026, César. Gracias, buenos días. Buen día, muchas gracias. Gracias a ti. Miren precisamente qué piensan las y los mexicanos sobre esto que ocurrió en Venezuela. Este martes el periódico El Financiero publica esta encuesta sobre la intervención de Estados Unidos en ese país, que como sabemos ha derivado en la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Las preguntas las siguientes. ¿Cree usted que la intervención de Estados Unidos en Venezuela se justifica o no se justifica? 57% de las y los mexicanos dijo que no se justifica, 39% sí se justifica, mientras que un 4% no lo sabe. Otra pregunta, ¿cuál es su opinión de las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela? Ahí las respuestas: 38% de las personas encuestadas, mexicanas y mexicanos, opinan que es muy buena o buena. 48% establece su opinión como mala o muy mala. Y finalmente, un 12% señala que ni buena ni mala. Una tercera pregunta sobre la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela es: ¿cuál cree que debe ser la postura de México? En esta encuesta, 19% apoya las acciones de Estados Unidos, un 54% rechaza la intervención armada en Venezuela y un 25% no se inclina ni por una ni por la otra. Hay una cuarta pregunta que se refiere a lo ocurrido este fin de semana. ¿Aprueba o desaprueba la manera en que la presidenta Claudia Sheinbaum está tratando el asunto de Estados Unidos y Venezuela? El 60% de las y los encuestados señalaron que aprueban la decisión y la postura de México con la mandataria Claudia Sheinbaum. El 33% establece su desaprobación, mientras que un 7% señaló y dijo no saber. Hay una última pregunta que es la siguiente en este sondeo que hace en esta encuesta del Financiero. ¿Qué tan probable cree usted que Donald Trump finalmente ordene acciones militares contra los cárteles de la droga en México? 45% cree muy probable o algo probable que esto ocurra, la acción de Estados Unidos contra México, mientras que 51% establece poco o nada confiable estas acciones, esta posibilidad. Un 4% dice no saber. Ahí la postura de las y los mexicanos, publicada esta mañana en el diario El Financiero frente a lo ocurrido en Venezuela. Y miren, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que no se puede permitir que la ley del más fuerte se imponga y conduzca los destinos del mundo. Aguilar pidió a los integrantes del Pleno defender el marco jurídico que brinda paz a las sociedades. Y desde el concierto de las naciones debemos tener fe en el marco jurídico que nos hemos dotado. Quiero convocar a todos a hacer de este marco jurídico el instrumento y la herramienta para construir una sociedad en paz, una sociedad de bienestar. No podemos permitir ni tolerar que sea la ley del más fuerte el que impere, el que se imponga y el que conduzca los destinos de nuestros países y del mundo entero. También convocó a las y los mexicanos a estar atentos a los acontecimientos de nuestro país y refrendó el compromiso de la Suprema Corte de colaborar para construir un México mejor para todas y para todos.
Carlos Guevara Casas, bienvenido, buenos días. ¿Cómo te pinta este Día de Reyes? ¿Qué tal? Buenos días, Lupita. Pues pinta bien, pero a los que no les pinta muy bien es a los niños de Estados Unidos, porque digamos que su regalo fue algo bastante inesperado y poco recomendable de que otros países lo sigan. Vamos a ver de qué se trata. La víspera de la llegada de los Reyes Magos, el destino de millones de niños norteamericanos cambió. En Washington sucedió lo impensable. El Departamento de Salud de ese país cambió su política de vacunación, que buscaba la aplicación contra 17 enfermedades a tan solo 11. Vacunas contra la gripe anual, rotavirus, hepatitis A y B y algunas formas de meningitis, así como el virus respiratorio RSV, ya no se aplicarían para todos los niños, sino solo para grupos de alto riesgo. La medida contradice las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades hasta ahora. Detrás de esta decisión se encuentra Robert F. Kennedy Jr., el nuevo secretario de Salud, conocido por su obstinada aversión hacia las vacunas. Aunque los estados y no el gobierno federal tienen la autoridad para ordenar la vacunación obligatoria, las recomendaciones del CDC influyen enormemente en las regulaciones estatales. En redes sociales, el presidente estadounidense afirmó que se trata de una medida sustentada en el estándar más alto de ciencia y solicitado por años por el grupo de madres MAHA o Make America Healthy Again, un grupo cercano de seguidoras de Kennedy con posturas antivacunas y otras medidas sanitarias y de higiene por considerarlas una imposición y contrarias a la naturaleza. Esta medida se da justo en un momento en que los casos de enfermedades prevenibles con vacunas como el sarampión y la tosferina están aumentando en todo Estados Unidos. Este año que recién terminó, Estados Unidos tuvo más casos de sarampión que en cualquier otro desde 1993. De hecho, a finales de este mes podría perder su estatus oficial de eliminación del sarampión que mantiene desde el año 2000. Ni Herodes se atrevió a tanto, ni menos en Día de Reyes. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y bueno, pasemos a cosas más agradables, porque efectivamente hoy, 6 de enero, pues los Reyes Magos no solo traen felicidad y regalos a los niños, también vienen montados y acompañados de ciertos animales. ¿Cuáles son? Aquí se los presentamos. ¿Cómo llegaron los Reyes Magos? Aquí se lo decimos. El paso de la historia transformó a unos sabios de Oriente descritos en el Evangelio de Mateo en 3 Reyes Magos, de nombre Melchor, Gaspar y Baltasar, que por 2 milenios han viajado hacia Belén atravesando culturas, tradiciones y épocas. Y no viajan solos, cada uno es acompañado por un animal que delata su origen y su misión. Uno de los reyes cruza las arenas del desierto en un dromedario, un camello de una sola joroba, especie que constituye el 94% de la población mundial de estos animales. Agua sino grasa que les permite sobrevivir días sin alimento. La presencia de un elefante en el cortejo real es un símbolo de poder e inteligencia asombrosa, pues no solo es el animal terrestre más grande del planeta, sino uno de los más inteligentes. Sus colmillos no son tal, sino dientes incisivos que crecen durante toda su vida. Lamentablemente, mientras que en la antigüedad eran numerosos, su población ha colapsado de 12 millones a tan solo 400,000. El elefante de los reyes, ya sea africano o de la variedad asiática, representa la memoria y la compasión, rasgos que se asociaban con la sabiduría de los sabios de Oriente. Finalmente, el caballo ha sido quizás el animal más determinante en la historia humana. Su presencia definió fronteras, conquistas y caídas de imperios. Con más de 300 razas, su anatomía es un prodigio de la evolución. Protegidos por un casco de queratina y cartílago fusionados, caminan sobre la punta de sus dedos, lo que les da un andar grácil, pero lleno de agilidad y firmeza cuando es necesario pasar de la elegancia a la fuerza o al combate. Así, la cabalgata de los magos entrelaza mito y biología bajo una misma estrella que sigue guiando la entrega de presentes milenios antes del delivery. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Bueno, esta fue toda la información en 11 Lab de Ciencia y Tecnología para este día. En realidad, pues para el Día de Reyes, esperamos que los Reyes le hayan traído lo que usted
le pidió lo mejor para usted y su familia en este día. Gracias. Sin importar la edad, ¿no? Sin importar la edad. Hay reyes generosos que no importa si ya tienes más de, ¿qué? 15, 17, 20, 19. Te siguen trayendo toda la vida. Exactamente. Toda la vida. Y además, no importa lo que le traigan, lo importante es la intención de los reyes, claro, ¿no? Ese vínculo afectivo que es tan importante y que nos remonta a una tradición de 2000 años por lo menos, ¿no? Sí, y siempre nos preguntábamos este tema de dónde y cómo llegaron los reyes de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Un camello, un caballo y un elefante. Qué curiosos los datos del camello, Carlos. Qué curiosos los datos del camello, porque en realidad hay pocos camellos salvajes, digamos, silvestres, ferales. La mayoría, la inmensa mayoría de los 15 millones y fracción de camellos que hay todavía en el mundo, pues están en cautiverio o son domesticados. Los camélidos, el grupo en general que incluye a las llamas y a las alpacas, se originan en América, en el continente americano, en Norteamérica, y hace unos 100.000 años se mueven a través del estrecho de Bering hacia Eurasia. Ahí es donde se diversifican y surgen los camellos como los conocemos ahora, el dromedario y el camello de una sola joroba, el camello real, y el que llaman camello salvaje, que se piensa que puede ser otra especie, pero que está prácticamente desaparecido en todos lados. Ha llegado también a Australia, hubo alguna vez otra vez en Estados Unidos, cuando se les ocurrió en el siglo XIX meterlos para el viejo oeste, para andar en el viejo oeste, no les funcionó, por ahí andaban todavía algunos descendientes de estos camellos, pero en realidad pues la mayoría están en cautiverio, ¿no? Bueno, pues no se desesperen si no han llegado los reyes, a lo mejor van al paso del elefante. Del elefante, que es otro animal absolutamente maravilloso, claro, que ha caído también su población. El caballo, que ya lo decíamos, es... Sí. Ahora opacado quizá por los perros y los gatos, la popularidad que ahora tienen, pero a lo largo de la historia el caballo ha sido el gran compañero de la humanidad. Claro, pues qué interesante. Gracias, Carlos. Te vemos mañana y te esperamos mañana y no olviden vacunarse. Ah, sí, esa sí fue una mala noticia. Fue una mala noticia. Herodes se atrevió a tanto. Quitar vacunas importantes, luego en medio de una epidemia con más casos de sarampión, como bien decías, en la Unión Americana y sin vacunas. Pero bueno, las políticas que imperan allá, en el vecino. Gracias, Carlos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana y te esperamos con la rosca en un ratito más. Y vámonos a otra información. Miren, como una garantía a la libertad religiosa, la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo a favor de mujeres que profesan el Islam en nuestro país. Resolvió que podrán tomarse la foto de un documento oficial como el pasaporte portando su hijab o velo que cubre la cabeza. Es Gilberto Molina. En tiempos de libertades, la libertad religiosa también cuenta. La Suprema Corte de Justicia avaló que las mujeres que profesan el Islam conserven el hijab o velo que llevan en la cabeza cuando son fotografiadas para la expedición de su pasaporte. Las y los ministros ampararon a 2 mujeres a las que personal de la Oficina de Relaciones Exteriores en Chihuahua y la Ciudad de México les exigieron que se retiraran el velo para otorgarles el documento. El Pleno falló a su favor por considerar que sufren una doble discriminación por su condición de mujer y el credo que profesan. En este asunto no está en juego solamente el derecho de una mujer a obtener su pasaporte. En este caso, la Suprema Corte habla en nombre de todas las mujeres de México, a quienes se nos ha impuesto históricamente una carga adicional a la que tienen los hombres en todas las facetas de nuestra vida diaria. Esta es una oportunidad histórica para que este alto tribunal proteja los derechos de las mujeres para decidir lo que por esencia nos pertenece, tener suficiente libertad para elegir profesar una religión o a no tener una religión, contar con la libertad para vivir conforme a los dictados de nuestra conciencia y de la religión que decidamos seguir. Hubo coincidencias a favor de los proyectos de la ministra Yasmín Esquivel y del ministro presidente Hugo Aguilar, pero no unanimidad. Lenia Batres consideró demagógica la propuesta de Esquivel y dijo que la libertad religiosa tiene límites. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie puede alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y las obligaciones prescritas en las leyes.
Batres fue la única que votó en contra. Al final, reconoció no tener elementos para justificar la prohibición del velo. Otras mujeres que profesan el Islam expusieron esa discriminación que sufren, por ejemplo, al momento de solicitar un empleo. Y el ministro Arístides Guerrero compartió cifras de la intolerancia religiosa en México. La encuesta nacional sobre discriminación señala que el 19.7% de la población de la diversidad religiosa que existe en México manifestó que se le negó injustificadamente alguno de sus derechos en los últimos 5 años, incluyendo la atención a servicios en oficinas de gobierno. Sin embargo, se eliminó del proyecto de la ministra Yasmín Esquivel la sugerencia de que una mujer revisara en privado a la solicitante del pasaporte de religión musulmana para efectos de identificación. Se ofrecieron alternativas tecnológicas y se decidió conservar la redacción original del polémico artículo 14 del reglamento de pasaportes que exige cabeza descubierta para la foto. De invalidar la norma, se generaría o se daría entrada a cualquier práctica de cubrir la cabeza e incluso parte del rostro, en detrimento de la seguridad nacional y de la eficacia que supone el control de los pasaportes. El Pleno resolvió que debe aplicarse una interpretación con amplio criterio que garantice la libertad religiosa, hoy tutelada por la Corte. 11 Noticias, Gilberto Molina. Nos enlazamos con José Navarro hasta Frankfurt, Alemania, periodista de la Deutsche Welle. ¿Cómo van a quedar los precios del crudo, del petróleo tras lo ocurrido en Venezuela? José, te escuchamos adelante con la información. Buenas tardes en Europa. Sí, buenas tardes. Desde Frankfurt, los precios del petróleo se mantienen estables a pesar de los acontecimientos de este fin de semana en Venezuela, el país con más reservas del mundo de petróleo. El barril de Brent de referencia internacional cotiza en torno a los $61 para el contrato de entrega de marzo, lo cual es una subida del 0,60%. Los expertos apuntan a que esta calma a los precios se debe a que el mercado está bien suministrado, hay un exceso de barriles de hecho, lo que ha hecho que durante el 2025 hayamos visto una caída de los precios del petróleo. De momento vemos un mayor impacto en las petroleras estadounidenses que cotizan en bolsa. Antes de la apertura de Wall Street, ExxonMobil, por ejemplo, subía un 4% o Chevron un 7,7%. Los inversores podrían estar posicionándose en estas empresas ante la expectativa de que los planes de Trump en Venezuela se confirmen de reavivar la industria petrolera venezolana, una opción que sin embargo algunos expertos ven muy a largo plazo. Tras un fin de semana histórico con la captura de Maduro y su mujer por fuerzas especiales de Estados Unidos, el valor refugio por excelencia en 2025, que ha sido el oro, se beneficia. Bueno, pues veremos si se mantienen $61. Gracias, José, pendientes. Así es, muchas gracias. Estamos siguiendo todas estas repercusiones en las bolsas internacionales muy de cerca. Nos vemos seguramente pronto. Les mando un saludo y, por cierto, feliz año. Igual para ti, José Navarro, periodista de la Deutsche Welle, y todos nuestros colegas que nos tienen el reporte puntual de lo ocurrido allá en Europa. Y nos vamos con más del mundo. Hay más elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos patrullando las calles. La plantilla se incrementa en 120%. Fueron contratados 12,000 agentes más. Y es que el Departamento de Seguridad Nacional informó que esta cifra rebasa la meta, que eran 10,000 elementos, una propuesta de la administración de Donald Trump. Y de esta manera se cuenta ahora con 22,000 agentes migratorios, convirtiendo al Servicio de Inmigración y Aduanas en la mayor agencia de seguridad allá en Estados Unidos. Hemos visto el operativo de ICE en ciudades santuario, consideradas así en Estados Unidos, como Los Ángeles, en Nueva York. También los hemos visto en otras regiones, en la Florida incluso. Vamos a ver si ahora con más elementos también se refuerza la presencia de más redadas en los Estados Unidos. Hay un impasse en este tema, sobre todo por las fechas y por los hechos recientes ocurridos, por las decisiones de Estados Unidos en materia de política exterior.
Y seguimos en el vecino país. Miren, la Corte del Distrito Norte de Illinois en Chicago aplazó una vez más la audiencia de Ovidio Guzmán López, una comparecencia programada de manera original para el viernes 9 de enero. Se reprogramó para el 10 de julio, el horario 10:30 de la mañana, hora local, en una audiencia que busca establecer finalmente cuál la fecha para emitir una sentencia en este caso de Ovidio Guzmán, luego de que él mismo se declarara culpable por 4 cargos federales que le son imputados. Alcanzó un acuerdo con las autoridades y esto también tiene repercusiones en su condena. Guzmán López deberá ahora colaborar con la justicia en Estados Unidos, aportando información que se considere relevante para las agencias de seguridad y que sí apunte a otros integrantes del cártel de Sinaloa y también a las redes criminales asociadas. Esta cooperación de Ovidio Guzmán es clave, aseguran, para determinar una eventual reducción en su condena. Vámonos a Chile. El Tribunal Calificador de Elecciones proclamó oficialmente al ultraderechista José Antonio Kast como presidente electo. Obtuvo casi 60% de los votos en una segunda vuelta electoral celebrada en diciembre pasado. Kast recibió el acta de proclamación durante una ceremonia a la que asistieron representantes de casi todos los partidos políticos en Chile, con excepción del Partido Comunista. Tras el evento, Kast reiteró su apoyo a la detención del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos. Mantengo siempre una misma línea. Y creo que es una buena noticia que se haya detenido a un dictador y eventualmente al líder del narcotráfico y el crimen organizado, que afectó los destinos de todas las naciones que lo circundaban. José Antonio Kast, abogado ultraderechista, 59 años de edad y quien se declara como un abierto partidario de la dictadura militar de Augusto Pinochet, asumirá la presidencia de Chile el 11 de marzo. El periodo son 4 años y está previsto que reciba a la banda presidencial del izquierdista Gabriel Boric. Inicia en Palacio Nacional la conferencia matutina. Muy bien, pues ahí el festejo de las pequeñas y los pequeños que fueron a la conferencia matutina. Hijos, hijas de nuestros colegas periodistas, para todos ellos y para quienes nos están siguiendo esta mañana, que sea un gran día de Reyes. Y vámonos con más información porque miren, inició la primera entrega bimestral de este 2026 de los programas del bienestar a más de 20 millones de beneficiarias y beneficiarios. Le hablo de quienes están recibiendo la pensión de personas adultas mayores, mujeres bienestar, personas con discapacidad, mujeres trabajadoras y Sembrando Vida. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que este año se entregarán más de 13 millones de apoyos en todos los niveles educativos. Además, este 2026 inicia la beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica con un apoyo único anual de 2.500 pesos. En información de los estados en Chiapas, fuerzas federales detuvieron a 156 policías de 3 municipios como parte de la investigación por una serie de hechos de violencia ocurridos el pasado 27 de diciembre en Villaflores. 11 de los detenidos fueron acusados de filtrar información a grupos de la delincuencia organizada de la región. El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llave Navarca, informó que en el operativo fueron aprehendidos 110 policías hombres y 55 mujeres. 147 de ellos fueron liberados después de que se revisaron sus expedientes y rindieron declaración ante el Ministerio Público. Se judicializaron a 11 de ellos. Fueron presentados ante el órgano jurisdiccional para que enfrenten la justicia por el delito de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias, pero además también vamos a continuar con la carpeta de investigación por cuanto hace al delito de halconeo. El fiscal también ofreció detalles de que en el estado de Chiapas se endureció el castigo por el llamado halconeo, como lo mencionaba, esta práctica que consiste en vigilar y colocar a distintas personas en distintos puntos de la entidad para que informen a quienes integran los grupos de la delincuencia organizada
de los movimientos de las personas que se acercan, incluso también de los operativos o de algún desconocido que no forme parte de la comunidad. Estos halcones, que son quienes operan, pues muchas veces incluso son menores de edad. Habrá prisión también para quienes ya cometan que se considera un delito. El Grupo Aeroportuario Marina informó que ya fueron reabiertas distintas instalaciones de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional aquí en la Ciudad de México, las cuales forman parte de una remodelación integral que se está viendo en varias salas del aeropuerto, esto rumbo también al Mundial de Fútbol aquí en la capital del país. El grupo asegura que las reformas se realizaron para recibir a todas las personas también en esta temporada vacacional navideña, y todo esto está favoreciendo la movilidad en la terminal aérea. Pausa y volvemos. ...8:59 en la hora del centro. Más noticias esta mañana aquí en el 11 para conocer la historia de una pareja que vivió precisamente el descarrilamiento del tren desde el interior de sus vagones del tren interoceánico junto a decenas de pasajeros. Vivieron pues los minutos de caos, de confusión de qué es lo que había ocurrido. En esos momentos lo que también esperaban era la ayuda. Vamos con la historia. Yoali y Jorge Alberto, originarios ambos de la Ciudad de México, viajaban en el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec para vacacionar. La joven pareja, ella de 33 años y él de 29, tomó la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos el pasado 28 de diciembre. Eran los asientos 35 y 36. Íbamos muy emocionados, ¿no? La verdad sí estábamos como con esta emoción del tren porque la estación bonita, la novedad, etc. En una conversación con 11 Noticias, Yoali recuerda que revisó el avance de su viaje unos instantes antes del descarrilamiento. Más o menos una hora después, mi novio, mi pareja, me dijo, oye, ¿cuánto hemos avanzado? Puse desde el Google Maps de la estación de Salina Cruz a donde estábamos y habíamos avanzado en una hora unos 56 kilómetros, o sea, íbamos como 60 kilómetros por hora. No sé si eso es mucho, no sé si es poco para el tren, para las curvas, desconozco, solo recuerdo ese dato. Yo no sentí que fuéramos rápido, no se escuchaba, o por lo menos en el lugar donde yo me encontraba, no se escuchaban ruidos extraños de las vías, o que rechinara, o que empezara a hacer frenos. El vagón venía lleno y Yoali estaba sentada en la ventana. Sentimos un jalón. Yo me imagino que fue cuando se sale de las vías, como que se sale de las vías, y al segundo siguiente ya estábamos dando vueltas. Las personas del lado del pasillo, como su pareja, fueron las más afectadas. Yo logro salir, él ya se levanta y él está totalmente ensangretado, yo en shock, y lo único que pensaba era sal de ahí porque pues todo era caos, ¿no? No había dónde pisar, había gente. Las y los pasajeros se apoyaron como pudieron. Quienes podían caminar movieron asientos, fierros y maletas para auxiliar a las personas heridas. Ella ayudó a una pequeñita con los huesos del brazo y la pierna rotos. Y recuerda el dolor al descubrir que había personas sin vida. La primera ayuda en llegar fue una mujer con uniforme. Bajó del risco, vi la tierra, vi cómo ella se arriesgó para bajar. Después 2, 3, varias personas. Eran oficiales, rescatistas, pobladores. Sin embargo, su sensación es que la llegada de ayuda fue insuficiente y lenta. El accidente fue que como 9:30, por ahí. Y cuando a mi novio fue de los primeros que sacan de ese vagón, ¿no? Que agarran en camilla y se lo llevan por el cerro y ahí vamos caminando para poder encontrar las ambulancias. Yo llamo a mi familia. Cuando yo llego a la zona donde está el triage, donde están los oficiales, donde ya están las ambulancias formadas, yo ahí le hablo a mi familia
y mi familia recibe la llamada 1:40. Pasó primero por una clínica y después llegó al ISSSTE de Tehuantepec, donde se reunió con su familia, que manejó 12 horas para encontrarla. También ahí vio a la presidenta Claudia Sheinbaum. En cuanto yo le dije yo soy la víctima, se me acercó, me dijo ¿qué pasó? ¿Quién eres? Yo le dije que yo venía en el vagón que cayó, que mi pareja estaba mal. Se quedó platicando conmigo y con mi hermana, escuchándonos. Nos dijo, tu familia está acá, ok, nosotros cubrimos este apoyo que dio, sí nos dijo, se le da un apoyo, solo es para los gastos que ahorita necesitan sacar. A mí al día siguiente me trasladan a otro hospital que tenía como más completo, al hospital IMSS de Salina Cruz. Igual yo no soy derechohabiente, pero me trasladaron y me recibieron ahí y me dijeron que justo era por indicación presidencial, ¿no? Que se hicieran todos los exámenes para todos. Finalmente, Yoali y su novio llegaron a la Ciudad de México el lunes por la noche. Jorge sigue internado en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en espera de una larga recuperación tras una fractura del esternón y otra de costilla. Yoali hace hincapié en la urgencia de tener primeros respondientes más preparados y pide una sola cosa: el esclarecimiento de los hechos. Sé que hay un dictamen, sé que que es un proceso largo, pero que no se quede en el olvido. Luisa Cantú. Y justo esta joven que viajaba en el vagón que descarriló del tren interoceánico ha pedido informar que todavía hay víctimas, como ella misma, esperando comunicación directa con la Fiscalía para rendir su declaración, ofrecer su testimonio y sobre todo actualizar la información sobre el resguardo de las pertenencias que fueron recuperadas el día del accidente del tren interoceánico. El llamado es a las autoridades para que consideren este y todos los testimonios que estén pendientes para que el proceso continúe y sobre todo se haga justicia. Ya entró en vigor la llamada Ley Silla, que obliga a los empleadores a proporcionar un asiento con respaldo a trabajadores que cumplen sus jornadas laborales básicamente de pie. Los vemos en tiendas departamentales, los vemos también ofreciendo recepción. Muchas de estas personas de verdad terminan con un tremendo dolor, incluso de espalda, u otros padecimientos por estar tantas horas de pie. Esto ya no se debe permitir. Hay una ley que obliga a los empleadores a que coloquen un asiento, una silla, para que ellos puedan desempeñar su labor. Axel Meneses. A pesar de la entrada en vigor de la llamada Ley Silla, cuyo objetivo es garantizar el derecho al descanso y a condiciones laborales más dignas, trabajadores de tiendas, comercios y establecimientos de atención al público aseguran que esta disposición aún no se refleja en su vida cotidiana. En recorridos y conversaciones hechos por 11 Noticias con empleados del sector comercial, la constante es clara: siguen trabajando de pie durante toda la jornada sin sillas disponibles o con su uso condicionado. Sí, de hecho ayer nos hicieron firmar un documento, pero pues el tema es que por ejemplo aquí nos lo condicionan, nos dijeron que no pueden aplicarla a menos que tengamos algún problema de salud, que tengamos hemorroides o cuestiones en las quemas así. Entonces, pues no, realmente no nos la aplican. Imagínense, vamos a ir, nosotros estamos parados 16 horas, pone 14 horas y luego al otro día cuando se solicita venir a cubrir, otras 14 horas. O sea, lo que nos dijeron era que después de 7 horas pues ya te podías sentar, pero pues que antes... Pero sí, no, o sea, la realidad es que nadie se puede sentar. Y justo siento que hasta como tenemos como el chip de correr todo el tiempo, ¿sabes? Siempre te meten el chip de corre. Y siento que hasta entre nosotros es mal visto el sentarte. Trabajadores relatan que en algunos casos las sillas existen, pero solo pueden utilizarse en momentos específicos cuando no hay clientes o con autorización expresa de supervisores. Sí, es después de 6 horas. Estar parado continuamente 6 horas y se te dan tus 15 o 10 minutos de descanso, o ya sea que tienes dolor lumbar o así, puedes descansar los 15 o 10 minutos. El hecho de estar moviéndonos continuamente 6 horas para poder descansar unos 15 minutos, algo pesado. En algunos comercios ya se aplica, pero los trabajadores aseguran el tiempo es insuficiente para reponerse de las largas jornadas laborales. 5 minutos, son 10 minutos en realidad. Y trabajamos 8 horas diarias, 10 minutos por turno. Ahora no es suficiente, pero
Pero pues digo, algo es algo, ¿no? El pasado domingo 4 de diciembre se cumplió el plazo para que todas las empresas y centros del trabajo del país implementen esta ley. La diputada Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, quien presentó esta iniciativa, dijo que comenzarán las inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo para verificar que las empresas cumplan con este derecho a los trabajadores. Y entonces ya los centros de conciliación llaman a las empresas y les dicen, a ver, pues qué está pasando, por qué no estás respetando, ¿no? Primero siempre conciliación, ya después se pueden establecer juicios. La legisladora señaló que esta ley representa dignidad de las y los trabajadores de todo el país, una reforma que fue aprobada por unanimidad en ambos congresos con el objetivo de hacer valer los derechos de las y los mexicanos. O sea, que hayamos votado esta reforma, pues para las y los trabajadores y en general para el ciudadano esta sí me toca, ¿no? Esta sí tiene que ver con mi vida cotidiana, esta me va a hacer que esté mejor en mi trabajo, menos problemas de salud. Entonces, bueno, pues es muy satisfactorio. 11 Noticias, Axel Meneses. Vamos con el tema Venezuela. Delcy Rodríguez rindió juramento como presidenta encargada. Mientras en las calles de Caracas continúan algunas manifestaciones que exigen la liberación de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela ante la Asamblea Nacional. En el acto protocolario señaló que acudía en representación del presidente Nicolás Maduro. Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, fue reelecto como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2030. Juro por la patria. Juro por la valentía y la sangre derramada de nuestras soldadas y soldados caídos en los hechos abominables del pasado 3 de enero. Que mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente. Al inicio de la instalación de la Asamblea, las y los legisladores venezolanos rindieron un homenaje a la diputada Cilia Flores, sustraída junto a Nicolás Maduro el sábado pasado. En las calles de Caracas continuaron por tercer día consecutivo las manifestaciones de apoyo a Nicolás Maduro para exigir su liberación inmediata por parte de Estados Unidos. Y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció que ascendió a 14 el número de periodistas detenidos por la cobertura de la situación que se vive en el país tras los hechos del sábado. Este lunes se publicó un decreto en la Gaceta Oficial de Venezuela que autoriza a los órganos de policía capturar de manera inmediata a las personas que apoyan o promueven el ataque perpetrado por Estados Unidos en territorio de Venezuela. Y el gobierno de Cuba confirmó que 32 de sus combatientes fallecieron cumpliendo su deber como consecuencia del ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses y la sustracción del presidente Maduro. Y mientras esto ocurría en Venezuela, en Estados Unidos, Nicolás Maduro comparecía ante la justicia de ese país declarándose no culpable de los cargos en su contra.
En su primera audiencia ante un tribunal en Nueva York, Nicolás Maduro se declaró no culpable de los 4 cargos federales en su contra: conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de ametralladoras e instrumentos destructivos, además de utilizar este armamento en apoyos a actividades criminales. Frente a las autoridades de justicia y los asistentes, Maduro mantuvo una mirada atenta, pero cuando tuvo la oportunidad de hablar, aseguró: Yo soy Nicolás Maduro Moro, soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado por una intervención militar estadounidense. Me considero un prisionero de guerra y quiero solicitar apegarme a los acuerdos de Ginebra. De inmediato, el juez Alvin Hellerstein, a cargo del caso, respondió a Maduro: Yo solo pregunté, ¿usted es Nicolás Maduro Moros? Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Veo que tiene abogado. Señor Pollack, si no puede pagar uno, el gobierno le proporcionará uno gratis. Para llegar a esta audiencia, Maduro y su esposa Cilia Flores, vestidos con uniformes de prisioneros y encadenados de los pies, salieron del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde muy temprano y fueron transportados hasta un campo deportivo, donde un helicóptero los esperaba para dirigirlos hasta un helipuerto en Manhattan, custodiados por un amplio operativo de seguridad. De ahí, fueron trasladados en un vehículo blindado hasta la Corte de Manhattan. Cilia Flores también se declaró no culpable de los cargos que leyó el juez Hellerstein. La acusó de haber aceptado presuntamente cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela en 2007. Su abogado Mark Donnelly, especialista en delitos de cuello blanco, dijo que Cilia Flores necesitaría una evaluación física y tratamiento por una posible fractura o al menos hematomas severos en las costillas, lesiones que sufrió durante su retención. En tanto, Nicolás Maduro fue representado por Barry Pollack, un abogado estadounidense. En el exterior del tribunal, decenas de personas se manifestaron durante la audiencia de Nicolás Maduro. El juez Alvin Hellerstein ordenó que Maduro y su esposa sigan en prisión en Nueva York y vuelvan a comparecer ante la justicia estadounidense el próximo 17 de marzo. Ediberto Martínez. Y en este contexto importante, el pronunciamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que retira de las acusaciones contra Nicolás Maduro el señalamiento preciso de que lidera la organización Cártel de los Soles, designada por Estados Unidos previamente como organización terrorista, y uno de los argumentos fundamentales para los ataques, la intervención, incluso el asalto a algunas embarcaciones en el Caribe. El departamento acusa a Maduro de ser parte de una así llamada por ellos cultura de la corrupción. Sin embargo, no es claro al señalar en qué consistiría esta cultura y únicamente cuestiona el supuesto enriquecimiento ilícito y la utilización de una red clientelar. Y así, según las autoridades de Estados Unidos, los soles ya no serían un cártel del narcotráfico, sino una red clientelar. Hay una distinción ahí muy particular. La acusación de que Maduro lideraba el supuesto cártel de los soles representaba así una de las principales justificaciones de Estados Unidos para estos ataques previos a Venezuela, que culminaron con lo ocurrido el sábado y la sustracción evidente del presidente violando el derecho internacional. Dicha justificación pierde ahora fuerza con las acusaciones hechas por el Departamento de Estado. Y tras lo ocurrido con Nicolás Maduro, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de emergencia, donde el representante venezolano Samuel Moncada reiteró que el gobierno de su país se encuentra en funciones a pesar, dijo, de este ataque reciente de Estados Unidos que culmina con la sustracción de Nicolás Maduro, de quien además pide su liberación y que se garantice que Estados Unidos, dijo, no se apropie de los recursos petroleros de Venezuela. Solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela.
Segundo, que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. En esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU también expresó sus posturas en torno a lo que llamó un respeto a la soberanía e independencia de los países miembros. También el representante de Estados Unidos aseguró que el gobierno del presidente Donald Trump ofreció a Nicolás Maduro varias alternativas antes de este ataque. El presidente Trump dejó claro que el narcoterrorismo debe detenerse y aún así continuó. Estados Unidos no vacilará en nuestras acciones para proteger a los estadounidenses del azote del narcoterrorismo y busca la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela. Héctor Vasconcelos, quien representa a México ante la Organización de Naciones Unidas, aseguró que la intervención estadounidense pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de América Latina y el Caribe. La proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de todo Estado es el fundamento del derecho internacional. Corresponde a los pueblos soberanos decidir su destino y encontrar soluciones pacíficas, democráticas y negociadas. Vamos con las breves internacionales. La Unión Europea anunció que avanzaron los trabajos técnicos con el Mercosur, el bloque comercial compuesto por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, para establecer un acuerdo comercial. Puedo confirmar que ha habido discusiones y avances en las últimas 2 semanas respecto al acuerdo con el Mercosur. Se trataría de la firma de un acuerdo que durante 20 años no se ha podido concretar. Reiniciaron los diálogos entre las delegaciones sirias e israelíes para garantizar la seguridad. Esto ocurre 2 meses después de que se detuvieron las conversaciones y se agudizaron los ataques israelíes. La parte siria exige que las fuerzas de defensa de Israel se retiren de territorio sirio hasta las franjas en las que estaban antes de la caída del gobierno de Bashar al-Assad. En Cincinnati, Ohio, el servicio secreto detuvo a un sospechoso de ser responsable de las roturas de los vidrios de una de las propiedades del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. De acuerdo con la información del propio vicepresidente, se trató del intento de una persona por ingresar a su domicilio, pero sin lograrlo, y sin que él estuviera en el lugar de los hechos. 11 Noticias. Y en más del mundo, la empresa rusa Buresvestmarin denunció la persecución del tanquero ruso Marinera en el Atlántico Norte por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos. Y es que, de acuerdo con medios locales, las autoridades estadounidenses sospechan que el tanquero en realidad es el buque llamado Vela 1, que habría sido a su vez perseguido desde diciembre pasado por supuestamente transportar crudo venezolano. De acuerdo con medios estatales rusos, el buque civil no lleva carga a bordo y navega en lastre en medio de una tormenta, por lo que una intercepción estadounidense sería de peligro extremo. Así lo consideran debido a que en la zona las condiciones meteorológicas no son nada favorables. Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca se han pronunciado por la defensa de Groenlandia ante los intereses evidentes y persistentes del gobierno de Estados Unidos y mencionados en cualquier oportunidad por el presidente Donald Trump de anexarse ese territorio, que es parte del Reino de Dinamarca. En un comunicado conjunto, los países recordaron que Groenlandia es parte del territorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y que por lo tanto tiene una importancia estratégica, pero también militar para la región europea. De acuerdo con el comunicado, la seguridad en el Ártico debe ser garantizada por todos y cada uno de los miembros de la OTAN, incluido, sí, Estados Unidos, que firmó un acuerdo de defensa conjunta con Dinamarca. Esto data de 1951.
Es en este contexto uno de los asesores de Trump, Stephen Miller, quien manifestó que Estados Unidos debería tener Groenlandia como parte de su aparato de seguridad general. Déjame ser claro. El presidente ha sido claro durante meses acerca de que Estados Unidos debería ser la nación que tenga a Groenlandia como parte de nuestro aparato de seguridad general. Pues ahí la voz de Stephen Miller, su asesor del presidente Trump, y esta postura sobre Groenlandia. Vamos a Cisjordania. Las fuerzas de defensa de Israel atacaron una universidad causando decenas de heridos. Las y los estudiantes tuvieron que refugiarse dentro de los edificios, pues los soldados en ese momento disparaban con municiones reales. De acuerdo con las autoridades de la Franja de Gaza, Israel ha asesinado a 425 personas palestinas desde que iniciara el acuerdo condicionado de alto el fuego, que no ha sido respetado. Antes de despedirnos esta mañana en 11 Noticias, vámonos con un resumen. Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum que México da prioridad a la comunicación. Y esto luego de que se le cuestionara sobre las declaraciones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual incursión en México y en otras naciones. Nosotros privilegiamos siempre el diálogo. Repito, no se trata, el diálogo no quiere decir que estés de acuerdo en todo, no, pero privilegias el diálogo y vas avanzando en la cooperación y en la coordinación. Continúan las manifestaciones en Venezuela por parte de simpatizantes de Nicolás Maduro. Están exigiendo en las calles su liberación al gobierno de Estados Unidos. Informa el gobierno de Venezuela que la policía disparó la noche de lunes contra drones que volaban sin autorización en las inmediaciones del Palacio Presidencial de Miraflores, esto en Caracas. Ordena juez que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores sigan en la prisión de Nueva York y vuelvan a comparecer ante la justicia estadounidense. El próximo 17 de marzo sería la segunda audiencia de Nicolás Maduro ante la corte de ese país. Aplazan hasta el 10 de julio la audiencia que se tenía prevista para este viernes, en la que se conocería la fecha para la sentencia contra Ovidio Guzmán. Esto luego de que se declarara culpable tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Rechazan líderes europeos las intenciones de Donald Trump de tomar el control de Groenlandia. Reiteran que Dinamarca y Groenlandia son los únicos que pueden decidir sobre los asuntos de este territorio protegido por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Gracias en radio, siga con la programación del 11. Buenos días.